Lo franciscano tiene que ver con lo humano y lo humano tiene que ver con la cercanía entre ellos. Y la propuesta que tiene la facultad de la universidad es esa cercanía entre el estudiante y el docente, que nos convertimos más en unos facilitadores de cosas, más que simplemente transmitir conocimiento. Propiciamos experiencias, propiciamos espacios de aprendizaje que finalmente son los que el estudiante transforman realmente al estudiante. No es un profesor simplemente dando una cátedra, no es un profesor frente a un tablero, sino que el profesor facilita la interacción entre los estudiantes y facilita la interacción de él con el conocimiento. Entonces, el entender que somos una pedagogía que nos centramos en lo humano, tenemos entonces la facilidad de llegar más fácil al estudiante. Además que entendemos que son seres humanos que no vienen vacíos, que vienen con toda una historia, y lo que hacemos es finalmente propiciar que esa historia, que esa herencia no genética o cultural que ellos traen de sus familias, de sus barrios, de sus vivencias, pues finalmente se convierte en una experiencia también de aprendizaje y en el caso de nosotros que somos la Facultad de Arquitectura, en una experiencia de diseño, cómo eso también se incluye en sus maneras de ser, en sus maneras de diseñar, en sus maneras de relacionarse con el espacio, por ejemplo, o con los objetos, si estamos hablando de diseño industrial. Los egresados hablan de su experiencia ya en el medio laboral y cómo todo esto les ha facilitado el relacionamiento con el otro. Eso comienza también desde la universidad. Que el estudiante pueda trabajar con otros estudiantes de otras facultades, por ejemplo. Que el estudiante pueda ver una clase con el de Derecho, con el de Ingeniería. Eso facilita también que se dan cuenta que el conocimiento no es solamente una manera específica que puede hacer la arquitectura o la ingeniería, sino que se compone de muchísimos otros saberes, de otros saberes que finalmente también los forman. Eso también se plasma en el trabajo en equipo. Nos gusta que los estudiantes trabajen en equipo, nos gusta que se enfrenten también a un medio desde que están en la universidad, a un medio externo. Entonces los trabajos que hacemos con la comunidad son bastantes, son estudiantes que salen desde tercer, cuarto semestre a hablar con la gente, a hablar con la comunidad, a tener principio de realidad sobre lo que está sucediendo en la ciudad, lo que está sucediendo en los barrios, lo que está sucediendo con las personas. En esa medida entonces los estudiantes empiezan a entender que no es solamente un tema, por lo menos la arquitectura o el diseño, que no es una cosa solamente de ellos y de un gusto, sino que otras personas son los que van a habitar los espacios, otras personas son los que van a utilizar los objetos. Y en esa medida entienden que el otro es fundamental para su proceso de diseño. Entonces, lo franciscano tiene que ver con lo otro, con esa realidad social, con un contexto. Lo franciscano tiene que ver con lo ecológico, con lo ambiental. En esa medida, lo que hacemos es llevar al estudiante a ese principio de realidad. El franciscanismo tiene que ver con el respeto también, el respetar al otro. En esa medida, aquí puedes encontrar estudiantes que no son cristianos y que son de otras religiones, por ejemplo, y que no son practicantes. Aún así, la universidad en ningún momento obliga a un culto religioso específico. Sí que pertenecemos a una orden franciscana que profesa el catolicismo, pero en ningún momento es obligante practicarlo. De hecho, entendemos, aquí hay estudiantes que vienen de distintas partes del mundo. Hay estudiantes franceses, hay estudiantes de otros lugares, hemos tenido chilenos, hemos tenido mexicanos, hemos tenido gente de Curazao. Y finalmente lo que entendemos es que el respeto y que lo cristiano no raya con obligar a un culto, sino que en la medida en que nos entendamos y nos respetemos, incluso el conocimiento crece y el conocimiento comienza a ser más diverso y que no nos interesa llevar a un chico por el cristianismo de manera obligatoria. Sí, tenemos un culto religioso, pero no obligamos a nadie a que
a que esté aquí. Viajamos a Washington, a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, a presentar la propuesta de un concurso que se denomina el Urban Lab. Este concurso busca el desarrollo de comunidades. Este concurso se desarrolló en Santa Marta, en el barrio Pescadito, y una de las condiciones que tenía el concurso era que el equipo tenía que estar conformado por distintas áreas de conocimiento. Entonces nos juntamos la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Administración y la Facultad de Artes Integradas para presentar la propuesta. Fue una propuesta seleccionada entre 130 propuestas, quedamos en segundo lugar y es una experiencia que demuestra que nuestro trabajo no es aislado, sino que es un trabajo interfacultades y se ha procurado en los últimos 3 años que las propuestas se articulen entre ellas, que las propuestas y las facultades se articulen entre ellas, que no seamos dispersos en nuestro conocimiento, sino que realmente podamos compartir experiencias, conocimiento para generar propuestas de alto impacto, que tengan propuestas de principio de realidad. Era una propuesta en el barrio Pescadito en Santa Marta, una comunidad con unas condiciones precarias en términos de su territorio, un puerto que le da la espalda, poco espacio público, el patrimonio abandonado. La propuesta consistía entonces cómo generar con el territorio una vinculación con el puerto, una vinculación con la comunidad para generar proyectos productivos para la comunidad y que pudiera recuperar unos cerros y unas áreas naturales que tenía el barrio Pescadito. En esa medida lo que logramos fue una articulación del territorio con lo productivo, con lo turístico, un turismo responsable, un turismo que incluía a la comunidad y no la excluía, y una vinculación con el puerto que estaba generando un impacto muy negativo por unas fachadas hacia el barrio desastrosas que eran áreas de basura, áreas muy peligrosas, áreas de un impacto ambiental muy negativo, y logramos articular todo esto a través de el entender el territorio, entender las personas, la gente de administración, los de ingeniería, todos dando ideas de cómo recuperar ese territorio. Al final fue una propuesta que quedó en segundo lugar y que logramos articular muchísimos componentes del territorio y que no fue solamente una propuesta desde lo arquitectónico, desde lo ambiental, no, una propuesta que vinculaba. Eso fue lo más importante, que logramos vincular. Los primeros semestres es complicado porque es una facultad que lo que trata es que los estudiantes se empoderen de su conocimiento como seres creativos. En esa medida vienen de un modelo educativo ultra racionalista que ha primado ciertas áreas de conocimiento. Entonces, cuando llegan a nuestra facultad y la acogida es desde el alma, desde ese ser interno que es capaz de crear y no el que ya todo se lo han dado, es un modelo que al principio puede chocar con el estudiante porque no entiende muy bien qué es lo que se está buscando. Finalmente lo que estamos buscando es que él busque en él mismo se escarbe y que ponga todo esto a favor del diseño. Es difícil al comienzo, luego los estudiantes empiezan a entender que son capaces de hacerlo, que lo ven allí sobre la mesa, lo ven en sus maquetas, en sus trabajos y se apasionan, se ponen felices de ver lo que son capaces de hacer. En esa medida, insisto en esto, y es que propiciamos espacios para que eso suceda. No nos interesa un método definido, de hecho esta facultad se reinventa constantemente, estamos en constante estructuración, no es un proyecto educativo acabado, estamos constantemente buscando. De hecho, comenzamos, somos pioneros en una maestría en bioclimática en Colombia, una maestría que no existe en Colombia, y tiene que ver con esa reinvención, de estar, insisto mucho en esto, en un principio de realidad, qué está pasando en el mundo, no nos quedamos anquilosados en el pasado, siempre estamos mirando hacia adelante. Por eso el estudiante entiende y se siente en una escuela de alto impacto,
porque estamos generando nuevo conocimiento, porque hemos llevado este pensamiento y lo han validado con cursos, lo hemos validado en nuestras acreditaciones de alta calidad. No es algo que está solamente en el papel. Si fuera solamente en el papel, no sería una facultad que ha crecido exponencialmente en los últimos 8 años. Estudiantes que están felices, egresados que están absolutamente enamorados de su formación y de su facultad. Entonces, es un proyecto que se defiende solo en términos de lo que hemos hecho y de lo que hemos logrado en este tiempo, y que no solamente se queda en el papel, y que lo que se vive en estas aulas y lo que se vive en el campus y lo que se vive en el día a día, en el corredor, en lo cotidiano, es lo que finalmente muestra que nuestro proyecto educativo es distinto, que es un proyecto donde acogemos a los estudiantes, donde le hacemos seguimiento a los estudiantes, me atrevería a decir que personalizado, que no solamente es el proceso de su aprendizaje como profesional, sino también en temas familiares, en temas, entendemos que también tenemos una población vulnerable por todo un tema de violencia, por todo un tema social complicado que pueden tener nuestros chicos y a lo que están expuestos. Y nos interesa también conocer de eso. No nos interesa solamente que vengan y saquen 5, 4, no, sino en su formación humana y profesional. Ahí es donde está nuestro diferenciador.